Ahí estamos. Bueno, espero que se esté escuchando bien y se esté viendo bien también. Bueno, estamos en el segundo viaje y Pablo desembarca en Atenas. Estamos más o menos en el año 52 después de Cristo. eh, y estamos en el capítulo 17, desde el versículo 16 al 34. Bueno, ¿cuál es el contexto? El contexto lo vimos con Cristian el viernes pasado. Estaban Pablo, Silas y Timoteo estaban en Berea. Y bueno, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también estaban en Berea y era anunciada la palabra de Dios, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, así que le mandaron las barras bravas de Tesalónica. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron. Y los que habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas y había recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen y salieron, ¿no? Bueno, el contexto es de está siendo perseguido y Pablo llega fugitivo a Atenas. Bueno, este es el mapa general del mundo para que nos ubiquemos en dónde estamos hablando. Acá está Argentina. El lugar en donde se están desarrollando los eventos es esta zona de Grecia y Asia Menor, aproximadamente. Y ahora vamos a ver un mapa más pequeño. Acá está. Bueno, estábamos en Berea. En Berea le mandan, vienen de Tesalónica para alborotar a las multitudes. Bueno, y Pablo tiene que irse hacia Atenas. Estamos ubicados acá. Estamos en el segundo viaje. Bien. Bueno, Pablo entonces, mientras dice el versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17, así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Bien, entonces estábamos diciendo recién que Pablo llega como fugitivo a Atenas, perseguido, con su vida en peligro, digamos. Silas y Timoteo se quedan en Berea y se van a reencontrar más adelante en este segundo viaje. Como siempre hace Pablo, primero contacta a la sinagoga local, a los judíos, y le predica al Cristo resucitado. Pero también se dirige a lo que se llama la Ágora, que es la plaza del mercado en Atenas, que era, digamos, como un centro social de la ciudad. Nosotros cuando decimos plaza, bueno, es el lugar en donde llevamos a los niños, a las niñas a jugar, pero en la antigüedad eran los puntos de reunión, no solamente para desarrollar actividades económicas, sino también para discusiones políticas y filosóficas, por lo menos en el mundo antiguo. Y ahí en la Ágora se encuentra con los epicúreos y los estoicos, es decir, filósofos de diversas escuelas, con sus alumnos y visitantes. Bueno, ahí tenemos un mapa de Atenas, fíjense, ahí tenemos el Ágora, después lo van a llevar a lo que se llama el Areópago, y más adelante está la Acrópolis, que ahí está el Partenón, que es digamos, el edificio que más conocemos de Atenas, ¿verdad? La Ágora estaba muy por debajo, el Areópago es un pequeño monte, y mucho más arriba está la Acrópolis, siempre subiendo hacia arriba en la ciudad. Y ahí comienza en el Ágora, en la plaza de la ciudad de Atenas, empieza Pablo a discutir con los filósofos epicúreos y estoicos. Bueno, ahí tenemos un poco cómo era el Ágora, la plaza. Otra vez, nosotros tenemos la imagen de una plaza como si fuese una manzana, pero era un grupo de construcciones
diversas, con templetes, y algo, una característica son las estoa. Las estoa, por ejemplo, esta construcción que tenemos acá, que son como galerías con columnas. De ahí va a venir el nombre estoicos, de estoa, es decir, aquellos que hablaban o discutían en las estoas. Las estoas eran como unas galerías con columnas. Bueno, esta era la ciudad de el Ágora, la plaza central, y fíjense, por esta vía se va hacia la Acrópolis, pasando por el Areópago. Se pasa por el Areópago, se va subiendo escaleras, y arriba de todo está el Acrópolis con el Partenón. Y bueno, acá tenemos un poco las ruinas que quedó del Ágora en la actualidad de Grecia. Bueno, ¿quiénes son los estoicos y los epicúreos? Bueno, estoicos y epicúreos. Vamos a empezar por los estoicos rápidamente, para no aburrirlos. Si ven que me empiezo a alargar, avísenme. Bueno, como les decía, los estoicos vienen de stoa, que es pórtico, que son estas galerías con columnas, y se paraban allí los filósofos a discutir y a enseñar también a sus discípulos. El fundador es Zenón de Sitio, en el siglo III a.C., es decir, que ya tiene varios siglos esta escuela estoica. Algunos conocidos estoicos, por ejemplo, Séneca, capaz que lo oyeron nombrar, Epícteto, y el más conocido es Marco Aurelio. Marco Aurelio aparece en la película Gladiador, al principio de la película, que lo asesina a su hijo, y le echan la culpa a uno de los lugartenientes que después se convierte en gladiador. Bueno, Marco Aurelio va a ser emperador varios años después, todavía estamos en el año 52 más o menos. Marco Aurelio va a ser emperador en el 120 más o menos, pero es, digamos, uno de los personajes más importantes y que lleva el estoicismo a todo el imperio, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características más importantes de los estoicos? Bueno, le interesan mucho las problemáticas éticas y morales. Ellos dicen que el conocimiento viene por la percepción sensorial, por los sentidos. Por los sentidos viene el conocimiento del mundo. Uno cuando nace, dicen los estoicos, es una tabula rasa, es decir, que es un cuenco vacío que a medida que va avanzando en este mundo, conociendo, va llenándose de conocimiento. Y bueno, y lo más importante, o la regla más importante para un estoico es la prudencia. El hombre prudente es una gran virtud para un estoico, y vivir en conformidad con la naturaleza, en armonía con la naturaleza. Es bastante interesante los estoicos. ¿Quiénes son los epicúreos? Bueno, el fundador es Epicuro de Samos. Samos estaba en la isla de Creta. ¿Se acuerdan? En el primer viaje de Pablo, ellos van a la isla de Creta. Enfrente de la isla de Creta está Tarso, en donde nace Pablo. Y Tarso es uno de los centros en donde se desarrollan estas filosofías, en especial los estoicos. Pero bueno, en la isla de Creta es donde nace, también en el siglo III a.C., los epicúreos. Para ellos el mundo estaba compuesto de átomos y vacío. Para ellos ya tenían la imagen de que las cosas estaban compuestas por elementos más pequeños que los llamaban átomos. Ellos viven un mundo causal, es decir, todo lo que me pasa por alguna causalidad externa, y su ética era utilizar racionalmente los placeres sensuales. No eran hedonistas, no es que disfrutaban sin importarle nada, sino una utilización racional de los placeres sensuales, y disfrutaban de la vida, pero de una forma racional. Y ellos creían en la imperturbabilidad del alma. ¿Qué quiere decir esto?
que el alma es imperturbable o está en un eje por medio del conocimiento y despojándose del temor a los dioses y a la muerte. Por eso, para ellos, la muerte era directamente la nada. Bueno, estos son los estoicos y los epicúreos. Esto es una pequeña grajea para que ustedes puedan comprender con quién está hablando Pablo. Bueno, y lo llevan al Areópago. El Areópago estaba un poco más elevado del ágora. Fíjense en este dibujo, en la parte de, acá hay unas escaleras. Estas escaleras llevaban hacia el ágora, hacia la plaza en donde Pablo comienza a discutir con los filósofos, y los filósofos lo llevan a este lugar, que era el ágora, que disponía de una terraza y de este edificio. Y si seguían subiendo, estaba el Partenón, ¿sí? Que era la parte más importante de la ciudad de Atenas. Bueno, dice versículo 19, y tomándole, es decir, los filósofos tomándole a Pablo, le trajeron al Areópago y diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir de esto. Porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Bueno, ¿qué era el Areópago? Bueno, el Areópago quiere decir colina de Ares. Ares era el dios de la guerra, que es el dios Marte de los romanos. Estaba ubicada, como dijimos, entre la Acrópolis, donde estaba el Partenón, y la Ágora, un poco más abajo. ¿Qué era el Areópago? El Areópago era el Tribunal Supremo, el representante del Poder Judicial de Atenas. Era como nuestra Corte Suprema de nuestro Poder Judicial. En el momento en que Pablo va al Areópago, el poder de este tribunal estaba mermado porque Acaya, que era la provincia griega, era una provincia romana, por lo cual todas las cuestiones más importantes jurídicas eran resueltas por los romanos. Pero en este lugar del Areópago había jueces que resolvía algunas cuestiones más domésticas y también tenía el rol de vigilar los discursos públicos. Por esta razón, o una de las causas, quizás, ahí está. Es que lo llevan al Areópago. Es para preguntarle y ver qué es lo que estaba discutiendo y cuál era este nuevo discurso. Bueno, vamos al discurso en sí. Dice el versículo 22, lo vamos a leer de corrido y después vamos a ir deteniéndonos por algunas partes. Dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bueno, acá termina, después vamos a ver cuáles son las reacciones que genera este discurso. ¿Cómo está dividido el discurso? Bueno, el discurso es lo que se llama una pieza retórica o un discurso muy común en la época de Pablo. Es decir, los discursos se dividían en 4 partes. En 4 partes está dividido este discurso de Pablo, habla de la erudición de Pablo. Tiene un comienzo en el versículo 22, tiene la exposición de los hechos, versículo 23, tiene la argumentación, versículos 24 al 28, y tiene la exhortación final o la finalidad de influir sobre los oyentes sobre algún aspecto, que puede ser en esa época algún aspecto ético o moral. En este caso, Pablo los invita al arrepentimiento. Entonces, las 4 partes están bien divididas, que era la forma muy común de época de presentar un discurso. Vamos primero al comienzo, el versículo 22. Les pide la atención, dice, varones atenienses o hombres de Atenas, dice otras versiones. Y los introduce en el tema de la religiosidad. Es decir, comienza a empatizar con sus oyentes, varones atenienses, yo sé de que ustedes son religiosos, y comienza a empatizar sin embestir, sin violentar a los oyentes que están oyendo el discurso de Pablo. En la exposición de los hechos, en el versículo 23, él exalta algo que le llamó la atención, que tenían un altar al Dios desconocido, el agnostos theos, como lo llamaban en esa época, que era muy común en la antigüedad. Ahí tenemos un altar encontrado en Roma, ¿sí? Que dice en latín, ya sea para un dios o una diosa sagrada, Cassius Sextius Calvino, hijo de Cayo, pretor por orden de Senado, restauró esto. Es decir, que en todas las grandes urbes de la antigüedad, además de los altares a los dioses locales, siempre había reservado para algún dios desconocido. Hay una historia de cómo se crea esto en Atenas, pero bueno, la hora va avanzando, si quiere al último se lo cuento. Pero bueno, él rescata este elemento, ¿sí? Para captar la atención de sus oyentes y para pasar directamente a la argumentación. Bueno, fíjense que continuamente Pablo va a estar relacionando el Dios de Israel con los dioses helénicos. Va a estar trazando puentes o hilos conductores entre el Dios judeo-cristiano y el Dios helenístico, ¿sí? Y dice, las manos humanas, dice en el versículo 25, no puede prestar ningún servicio al principio divino, porque no tiene necesidad de nada. Esto ya aparece, ya lo nombra Josefo en las antigüedades judías. Por lo tanto, genera una relación entre Zeus, que era el dios dentro del panteón griego, era el dios más importante, Zeus, o el padre de dioses, el dios del rayo, que se lo llamaba el aliento de todas las criaturas, que lo relaciona con el relato bíblico, con el Dios del Antiguo Testamento, generando un puente de empatía con sus oyentes. En el versículo 26 alude a la creación del Antiguo Testamento, tratando de suprimir las barreras que había entre el judaísmo y los pueblos gentiles. Él cita Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30. Y ahí le está hablando a los estoicos, porque los estoicos creían que los hombres fueron creados por los dioses y que fueron dejados en esta naturaleza
para determinar los tiempos y fijar los límites geográficos, ¿sí? Para administrar la naturaleza, que es lo mismo que dice Génesis capítulo 2, versículo 3, es decir, el reconocimiento en tiempo y espacio de esa naturaleza creada y que el hombre creado también tenía que administrar. En el capítulo 20, en el versículo 27, comienza a relatar la cercanía de este Dios personal y la relación con el Padre enseñada en el Antiguo Testamento. En el versículo 28, ahí cita a un poeta naturalista, Arato, un poeta estoico, que fíjense lo que dice en el poema Fenómenos Celestes de Arato. Con Zeus comenzamos a existir. No cese, pues, amigos, nuestra palabra de alabanza a Zeus. De su divinidad está lleno todo camino, el mercado, el mar y sus costas y su gracia. Presente en todas partes, nos alimenta a todos, pues somos su linaje. Eso lo nombra Pablo, lo nombra, pues somos su linaje. Y es interesante que exalta, digamos, Pablo a los poetas en detrimento de los filósofos para poder nombrarles esto de que si de Zeus somos su linaje, también lo somos del Dios judeocristiano. En el versículo 29, digamos, ya está la exhortación, habiendo generado este puente entre el Dios judeocristiano del Antiguo Testamento a partir de lo creado y los dioses griegos, en especial Zeus, como creador de aliento, como creador de los hombres y que somos su linaje. Ahí viene la exhortación de Pablo. Dice, cuidado con divinizar el objeto creado por las manos. Y ahí exhorta a convertirse al resucitado, a arrepentirse de los pecados y a arrepentirse de los pecados. Fíjense que Pablo advierte que en lo creado, que digamos, él está en Atenas y las bellezas que había de esculturas, en cualquier escultura, en cualquier imagen, se funde la técnica, la maestría de manipular el material con la reflexión humana, pero de ninguna manera puede ser la habitación de la deidad. Eso es lo que quiere hacerle demostrar a los atenienses. Y en el versículo 30, Pablo va a pasar del Dios estoico al Dios de la fe judía. Y entonces ahí sí le dice, bueno, para poder conocer al Dios judeo-cristiano, tiene que haber una conversión, tiene que haber un conocimiento. Y exalta esta búsqueda que tienen los atenienses a través de la filosofía, de encontrar al Dios verdadero. Entonces, tanto los judíos rechazaron a Jesús y la búsqueda de los gentiles, todo es fruto de la ignorancia. Ahora vamos a ver después al final qué es esto de la ignorancia. Es decir, por ignorancia hay un rechazo de los judíos del Dios verdadero o de Jesús resucitado, pero también por ignorancia los atenienses en especial, o el mundo antiguo, en esa búsqueda del Dios verdadero, hay una imposibilidad. Por lo cual confluye en el versículo 31, hábilmente, fíjense en el versículo 31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual se juzgará el mundo con justicia. Esto ya era resonado en el mundo antiguo, que esta era iba a terminar con un juicio. Hay un mito, se llama el mito de Dike. Dike era la diosa de la justicia. ¿Vieron a la mujer con la balanza y los ojos vendados? Bueno, esa es la diosa Dike, lo que representa la justicia, la balanza equilibrada de
de darle a las dos partes un trato justo. Y bueno, esta mitología dice que la presente era que estaban viviendo el mundo antiguo era la era de hierro. En este mito se divide el mundo en 4 eras: la era de oro, la era de plata, la era de bronce y la era de hierro. En la era de plata y en la era de oro, Dike era la que administraba la justicia, entonces era un mundo justo. En la era de bronce es el momento de los héroes, es el relato de la guerra de Troya. Y estos héroes dejan de ser administrados o influenciados por Dike para administrar su propia justicia, desembocando en una era de hierro de decadencia. Y ellos sabían que esta era de hierro iba a terminar con un juicio, iba a comenzar una nueva era de oro. La visión que ellos tenían era una visión cíclica, no es la visión, bíblica, que es más lineal. Comienzo de la creación, desarrollo histórico, final con un juicio, cielos nuevos y tierras nuevas. La visión o la temporalidad antigua era cíclica. Y ellos estaban esperando este momento. Y Pablo les está mostrando que el juicio va a venir, pero antes tienen que arrepentirse. Pablo pone el acento en un Dios personal y único, y ese Dios, ese Cristo resucitado, es el que va a traer la justicia que tanto anhelaban los atenienses. Es una obra magistral de argumentación por parte de Pablo. Y viene la exhortación final. En esta exhortación final, de la cita de Arato, de que somos linaje suyo, establece una correlación entre la filosofía estoica y la escatología, es decir, los eventos del porvenir, y con la creación, con la creación judeocristiana. Pero hay un punto conflictivo, que es la acción redentora de Dios por medio de su Hijo Jesucristo y resucitado de la muerte. Ahí es el punto conflictivo. Hasta ese momento había puntos de contacto entre el relato judeocristiano del Dios con toda su potencia escatológica y la filosofía estoica, en especial la filosofía estoica. Pero llegan a un embudo, a un punto conflictivo, que es la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo. Y ahí viene la reacción. Dice el versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, bueno, ya oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bueno, la reacción fue cuando él ya iba bien en la argumentación, había ya cierta empatía con sus oyentes, cuando le dijo, bueno, la justicia que ustedes tanto anhelan está en la persona del Cristo resucitado. Y ustedes tienen que arrepentirse primero para poder comprender eso. Claro, los epicúreos no creían en la vida después de la muerte, los estoicos tampoco, ahí venía el punto de conflicto. Pero bueno, algunos creyeron. Dionisio el Areopagita, Dionisio el Areopagita era un juez que trabajaba en el Areópago, que por tradición externa a la Biblia, sabemos que fue un gran dirigente de la iglesia en Atenas, muy importante en el desarrollo de la iglesia en Atenas. Y es interesante que la nombren a Dámaris. Por tradición oral, dicen que quizás Dámaris era la esposa de Dionisio, que puede ser verosímil porque el Areópago era un mundo eminentemente masculino. Pero quizás Dámaris era una mujer muy acaudalada de Atenas,
por lo cual las mujeres en la antigüedad que tenían cierto poder adquisitivo tenían ciertos privilegios que se emparentaban con el mundo masculino. No lo sabemos. Lo que sí sabemos que Dámaris creyó en el mensaje, tomó, aceptó a Cristo, al Cristo resucitado, al igual que Dionisio y muchos otros, y ese es el comienzo de la iglesia en Atenas. 30 minutos vamos, ¿eh? Vamos bien, ¿eh? Vamos al epílogo. Y con el epílogo de nuestro estudio voy a tirar algunos tips y yo me gustaría estar discutiendo algunas cuestiones con ustedes sobre lo que nos deja este relato de Pablo en Atenas. Lo primero que vamos a exaltar es no perder la capacidad de indignarse, de indignación. Pablo entra en Atenas y, bueno, era tal la idolatría. Tenemos que pensar que había templos por todos lados en Atenas. Templos, templetes, templitos. Era un mundo politeísta. Por lo cual, bueno, Pablo se enardece por eso, pero no lo transmite en su discurso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que, llamarnos la atención, no perder la capacidad de indignarnos. No solamente ante una blasfemia, ante la idolatría, sino también ante cuestiones cotidianas que a veces naturalizamos. Faltas de solidaridades, palabras violentas, discriminaciones o segregaciones, que a veces hasta uno mismo la lleva adelante. Entonces no perdamos la capacidad de indignarnos en cuanto a estas cuestiones, ¿sí? Lo segundo, crear puentes de comunicación. Crear puentes de comunicación. Tratar de conocer al otro, a la otra, tratar de buscar puntos de contacto. Pablo lo hizo magistralmente. Entonces, la mejor forma de llevar el Evangelio es crear puentes de comunicación, puntos de contacto con aquel que queremos ganar. Lo siguiente, bueno, el conocimiento o la información me da fortaleza en mi argumentación, pero no reemplaza la espiritualidad. Cuidado con esto, ¿no? Tenemos que estar informados, tenemos que conocer, esto nos reasegura nuestro discurso, podemos tener discusiones con altura, podemos rebatir argumentaciones con el otro, pero esto no quiere decir que seamos espirituales, ¿eh? La espiritualidad es otra cosa. Uno conoce gente muy simple en cuanto a su instrucción, pero que es muy espiritual. Y a veces descubre cosas de Dios que uno no las puede descubrir, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Ignorancia, como decía Pablo, es decir, los judíos del Antiguo Testamento, los judíos contemporáneos, por ignorancia no pueden reconocer a Jesús como su Mesías, pero los atenienses o el mundo antiguo, que querían conocer al Dios verdadero, tampoco lo podían conocer, ¿no? Ignorancia no es que el otro está en un vacío, que no sabe nada. Es decir, a veces subestimamos al otro y le imponemos nuestra forma de pensar. Eso se llama cosificación. Es decir, considerar al otro como una cosa. El otro es una persona. Y si bien no conoce quizás al Dios verdadero o no tuvo un encuentro personal con Jesús, eso no quiere decir que no sepa, no tenga conocimiento de otras cosas o no tenga el deseo de conocer al Dios verdadero. Tenemos que escuchar a las otras personas, tenemos que tener una escucha atenta y no imponer nuestro pensamiento. Eso se llama cosificar. En el versículo 27 dice, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando,
pueden hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros. La mejor figura del versículo 27 es ¿vieron cuando estamos en penumbra y queremos buscar algo y empezamos a manotear, a ver dónde está lo que estamos buscando? Esa es la idea. El mundo, muchas personas que están alrededor nuestro, están atentas tratando de buscar dónde está el Dios verdadero, ¿no? Y esto genera incertidumbre. Pero Dios usa muchas alternativas para mostrarse, no solamente por medio de nuestro discurso, sino también por medio de nuestras actitudes. Así que, bueno, que Dios nos bendiga y esperemos que, bueno, me gustaría un poco discutir esta última parte, a ver qué es lo que piensan ustedes. Voy a dejar de presentar.